Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar de los adverbios de frecuencia y primero vamos a ver qué son. Los adverbios de frecuencia nos permiten exponer con qué regularidad ocurre algo, señalan cada cuánto tiempo se produce la acción del verbo. Esto es algo que usamos mucho en español para decir, pues, qué tanto hacemos algo, así como lo dice su nombre, adverbios de frecuencia, que con qué frecuencia, qué tan frecuentemente hacemos una acción, como yo siempre en las mañanas me lavo los dientes, yo siempre en las tardes llego a mi casa y me duermo, pero tenemos como cierta frecuencia para decir estas cosas. Está el siempre, está a veces. Eso también, de hecho, nos sirve para hacer encuestas. En las encuestas usualmente lo encontramos que nos pide, pon aquí si esta acción la haces siempre, casi siempre, eh, a veces, nunca, casi nunca. Entonces, esto también nos sirve mucho para hacer las encuestas. Entonces, los adverbios mayormente utilizados. Hay veces en las que podemos escuchar sinónimos a estos. Por ejemplo, y aquí también tenemos la frecuencia con la que se usan. No es como que sea una regla como de que a fuerza lo tienes que usar así. Es un poquito más por lógica. Por ejemplo, el 100% always, pues siempre, ahí tenemos que hacer lo que siempre hacemos. Como les comentaba, si decimos que todas las mañanas nos lavamos los dientes, no vamos a decir que son 70-90%. Diríamos que son 100% de las veces, entonces por lógica estaríamos usando el always. Luego tenemos el usually, usualmente, cosas que sí hacemos, pero pues no siempre. Puede ser como, no sé, yo usualmente hago ejercicio. No todos los días como una regla general, pero sí con bastante frecuencia, o sea, muy seguido. Del 40 al 60 often, a menudo, esto puede ser seguido, a menudo, con frecuencia, pero sí es un poquito menos que usualmente. Usualmente es algo que casi siempre podría ser como un casi siempre. Usually, casi siempre. Often, a menudo, seguido. Luego tenemos sometimes, algo que no hacemos ni mucho ni poco. Está como en el medio, un poquito menos del medio. Rarely, algo que casi nunca hacemos. Eh, Sí, no sé, por ejemplo, yo casi nunca voy a la playa, digamos, si nada más voy una vez al año o una vez cada 2 años, pues eso es casi nunca, o sea, sí voy, pero muy rara a la vez. Luego tenemos el never, que es pues algo que nunca hacemos. Por ejemplo, en mi caso no me gusta la papaya o no me gustan los frijoles, entonces I never eat beans, yo nunca como frijoles. Será como algunos ejemplos por los cuales nos podríamos basar. Entonces, ¿cuáles son las reglas cuando usamos los adverbios de frecuencia? Aquí tenemos the adverb comes after the verb to be. Por ejemplo, vemos I'm always busy, I'm usually at work in the morning, I'm rarely at home by 3 o'clock. Siempre estoy muy ocupado, eh, usualmente estoy en el trabajo por las mañanas, raramente estoy en mi casa a las 3 de la tarde. Cuando estamos usando el verbo to be, el adverbio va a venir después de que lo estemos usando. She's always presentable. Ella siempre está presentable. Siempre que lo estemos usando el verbo to be, el adverbio va a ir posicionado después del verbo. En cambio, cuando no estemos usando el verbo to be, I never have free time. I always study in the afternoon. I sometimes study in the morning. Nunca tengo tiempo libre. Siempre estudio en la tarde y a veces estudio por la mañana. Siempre que estemos usando cualquier otro verbo, mientras no sea el verbo to be, el adverbio va a venir antes que el verbo. Entonces, esa sería como la regla con la que tendremos que tener cuidado cuando estemos usando los adverbios de frecuencia. Cuando estemos usando el verbo to be, va después del verbo, el adverbio. Y cuando estamos usando cualquier otro verbo, el que sea, mientras no sea el verbo to be, va a ir
antes que el verbo que vayamos a usar. Por ejemplo, bueno, estos son algunos, pero vamos a ver otros más. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en la primera parte nos dice, I do the dishes every night. Como nos está diciendo que hace que lava los platos todas las noches, eso nos quiere decir que pues lo hace siempre. Entonces, I always do the dishes. Y, por ejemplo, aquí no está usando el verbo to be, por lo cual el adverbio va antes del verbo, que el verbo sería do. Una acción que se hace diariamente. La siguiente nos dice, I don't like Coke. Si no nos gusta algo, pues no lo vamos a consumir o no lo vamos a tomar, a comer. Entonces, si nos dice que no le gusta la coca, estamos asumiendo que nunca la toma. I never drink Coke. Una acción que nunca se hace. De igual forma, aquí no estamos usando el verbo to be, por lo cual estamos usando el verbo drink, de tomar, de beber, por lo cual el adverbio va antes del verbo. Y por último, I play video games once a year. Si yo juego videojuegos una vez al año, pues eso es casi que nunca. El rarely lo podemos usar también como casi nunca, o hay otros que lo dicen como hardly ever, que sería literalmente traducido como casi nunca, pero los dos están correctos. Por eso decía lo de los sinónimos. Entonces, I rarely play video games. Raramente juego videojuegos, una acción que no es usual que se haga, es muy raro. ¿Sí? Y como algo de práctica, practice. Write sentences about how often Rick does each of these activities and use the frequency adverb previously seen. Escribe las oraciones acerca de qué tan seguido Rick hace cada una de estas actividades y usa los adverbios de frecuencia que ya vimos. En este caso, por ejemplo, está primero, estamos hablando de Rick. Entonces, estamos hablando podemos decir que Rick está o que él, porque pues, asumimos que es un hombre. Entonces, be late for class 0 times a week. Si nunca está tarde a clase, entonces podremos decir que he is never late for class. Es una forma como de pasar lo que ya vimos de frecuencia, como del porcentaje, digamos, a pasarlo a cuántas veces. No es religiosamente algo, pero solamente es para que nos guiemos con la lógica. Chat online 3 times a month, eso podemos decir que es como muy raro, o sí, raro o de a veces. Por eso digo, es cuestión de perspectiva. Entonces podría estar correcto cualquiera de los dos. 3 times a month, he rarely chats online. Raramente chatea en línea porque pues 3 veces al mes es muy poquito realmente. Y watch the news 4 times a week. Eso sí es un poco más seguido. Watch the news 4 times a week. Podríamos decir he sometimes watches the news o he often watches the news, que es un poco más seguido, no siempre, 4 veces a la semana, considerando que son 7 días, pues es bastante seguido, entonces ya dependería de la lógica ahí. Y pues eso sería todo. Ya sería cuestión de que se pongan a practicar un poco más y que los aprendan, practíquenlos, creen sus propias oraciones y pues espero que no haya ninguna duda y pues muchas gracias por su atención.